Hola de nuevo, Helen. Hola, buenas tardes. Un placer volver a poder tener una charla contigo. Igual para mí estar otra vez de nuevo contigo y con todo el trabajo tan bonito que estás haciendo de difusión. Pues muchas gracias. Ay, ¿de qué? A mí también me gusta mucho el trabajo que tú estás haciendo, Ay. con muchas cosas, porque abarcas muchas cosas, pero hoy en especial sí que me gustaría hablar de la transformación personal, porque, bueno, he visto que vas a comenzar un curso nuevo Sí. que se llama El Camino de la Transformación Personal. Sí. Me ha llamado mucho la atención el nombre, lo encuentro muy interesante y me gustaría que hablaras un poquito de este proceso que es. A ver, hace muchos años empecé a escribir, empecé a hacer cursos. Lo mío evidentemente es la psicología holística y bueno, trabajar con niños, con padres, con adultos te da también una visión muy global de cómo va yendo la sociedad y las vivencias. Entonces hubo un momento en que la gente quería crecer, pero en realidad ahora ya estamos en un punto en el que tenemos que transformar. Y la única manera de transformar lo que vivimos, lo que tenemos, incluso de ayudar a nuestros hijos a adaptarse a estas transformaciones de vida que hay, es que empecemos nosotros por ese cambio, ¿no? Y entonces debemos empezar por un ABC diferente, ¿no? Es un poco lo que intento en este curso, que además, dado que todo el mundo hoy en día tiene los horarios de trabajo que tiene, y porque vamos a esto, ¿no? A estos cambios, que no hablaré si son para mejor, si son para peor, sino simplemente que son cambios. Decidimos que lo haríamos en fines de semana, en sábados, en sábado entero, para que pudiéramos experimentar, trabajar y sobre todo vernos a nosotros mismos y ver cómo el cambio realmente, cómo esa transformación interna es posible, ¿no? Muchos de los temas que tocaremos en el curso salen dentro del libro de Padres Conscientes, Hijos Felices, sale dentro de los libros de Adiós a los Miedos, sale dentro de los libros de mis novelas. Evidentemente son novelas de transformación, son caminos, ¿no? de cambio personal. También sale en el mindfulness cuando trabajamos con el Adiós a los Miedos, porque son los temas siempre recurrentes que nos vamos encontrando en la consulta, que nos encontramos también en las escuelas, que nos encontramos cuando trabajamos con el individuo. Podríamos decir entonces que hay una serie de temas que son comunes a la gran mayoría y que nos movemos todos siguiendo unos patrones. A ver, somos hijos de una sociedad y de una cultura determinada, por lo tanto, más o menos tenemos todos unas inquietudes, unos conflictos, unos problemas básicos que están totalmente relacionados con la manera en que nosotros hemos aprendido a vivir y a gestionar nuestra vida, adaptarnos a las necesidades o adaptarnos a las necesidades ficticias que nos han generado. Entonces, evidentemente todos nos vamos encontrando con problemas, con la misma serie de conflictos. Por ejemplo, el adaptarse a los cambios que están habiendo. Adaptarse no quiere decir resignarse, porque resignarse me enferma. Adaptarme quiere decir amar lo que hago, aprender a saber cómo gestionar lo que estoy sintiendo frente a las imposiciones o frente a las nuevas obligaciones que van surgiendo o con las que me voy encontrando. Entonces, evidentemente, lo primero para mí es entender lo que es la inteligencia emocional. Ya sé que Goleman lo explicó muy bien, él fue el que acuñó este término de algo que en psicología se llevaba años investigando y trabajando, ¿no? De este término han salido el concepto de inteligencias múltiples, ¿no? Y vamos manejando por ahí conceptos que al fin y al cabo a veces nunca sabemos terminar concretizando, ¿no? Cuando hablas con gente corriente que no está metida dentro del mundo de la psicología, incluso a veces no te saben diferenciar entre lo que es una emoción y un sentimiento. Y son diferencias muy importantes y básicas, ¿no? Entonces, bueno, en el curso vamos a intentar entender qué es una emoción, qué es un sentimiento y qué hacemos nosotros con esa interpretación de las emociones básicas. Porque el sentimiento es siempre y será siempre la interpretación de cinco emociones que son básicas. Lo demás son palabras con las que nosotros definimos lo que estamos sintiendo en aquel momento.
pero las emociones son generadas por neuropéptidos, son generadas por hormonas. Si yo no sé, y además no se pueden disimular, salen reflejadas en macro y micro gestos corporales. ¿No se puede disimular nunca o hay quien puede ponerse...? Puedes intentar, pero si tú tienes una de las emociones que es la del asco, es que el novio se te va por allí y por mal que... Pero está. Si tú tienes una realmente ira contenida, podrás poner una sonrisa, pero es una sonrisa de aquellas forzadas, el cuerpo, los puños... O sea, puedes darte cuenta. Sí, perdona que te interrumpa. ¿Puede ser que te refieras a que las emociones implican siempre algún tipo de comportamiento físico? Si hablamos de emoción, estamos hablando siempre de una respuesta biológica que no puedo controlar. O sea, que no puedo controlar no quiere decir que no puedo reeducar cómo la gestiono, porque, por ejemplo, la ira, si no aprendo a gestionarla, puedo romperle la cara al primero que se me pone delante, pero sí que son reacciones que tienen que ver con nuestra biología. Por lo tanto, siempre el cuerpo, de una manera o de otra, las va a expresar. No son tampoco muchas, ¿eh? Y los sentimientos siempre son la sensación subjetiva, por eso se llama sentimiento, es la sensación subjetiva que yo tengo de esa emoción y cómo yo la interpreto. Si, por ejemplo, esa sensación de asco, ¿no?, que siento hacia alguien, me parece demasiado fuerte o me parece culturalmente reprobable, porque a lo mejor esa sensación la estoy sintiendo hacia un hermano, hacia uno de mis progenitores, lo que hago es subjetivamente cambiar esa sensación que tengo y la etiqueto como rechazo momentáneo. Y lo que estoy es sintiendo un fuerte rechazo. No, estoy sintiendo asco, pero yo le llamo rechazo, ¿vale? Y entonces me lo explico, le doy la vuelta y lo transformo en algo que culturalmente sea aceptable. Cuando hablamos de ira estamos hablando de una emoción muy profunda, que es el odio. Pero fíjate que incluso en psicología hemos dejado de ponerle la palabra odio porque culturalmente es una emoción muy rechazada. Entonces, bueno, ira, odio, así con la boca pequeñita, y entonces el que lo está sintiendo es enfado. Tengo un enfado, pero tengo un enfado que se me ve en la cara, que me he puesto rojo, colérico, o sea, que estoy haciendo un esfuerzo por no saltarle al cuello al que me ha llevado la contraria, ¿vale? Entonces, un poco, bueno, las emociones son química pura en nuestro organismo y son universales. Evidentemente cambiará el nombre con lo que lo definamos según el idioma en que estemos hablando, pero la traducción siempre será miedo, será asco, será ira, será amor, será felicidad. No hay más. Entonces podríamos decir que la inteligencia emocional es simplemente el saber reconocer estas 5 emociones básicas. Sí, y cómo nosotros las transformamos en sentimientos o en sentimientos autoexplicados para que nosotros aprendamos a gestionar cómo nos estamos sintiendo en ese momento, para que aprendamos a reaccionar frente a aquellas cosas que nos llevan a situaciones que a veces no controlamos, ¿no? Porque en el fondo la inteligencia emocional es saber gestionar aquella emoción de tristeza profunda que estoy sintiendo o aquella emoción de un odio descontrolado que estoy sintiendo o aquella emoción de amor que, a ver, no todas las emociones son ni buenas ni malas, son emociones y son neutras. Un exceso de amor también nos puede llevar a una situación de apatía y de no capacidad de reacción frente a la vida. Entonces, bueno, la inteligencia emocional es la que nos ayuda a gestionar estas emociones y a saberlas transformar en sentimientos que nos permitan vivir la vida de una forma cómoda, de una forma que nos haga sentir a gusto con la vida. O sea, es que huyo un poco de la palabra felicidad porque hemos convertido la sociedad en muy hedonista y parece que si perdemos un momento de felicidad o nos aburrimos unos instantes, es como que ocurre alguna tragedia, ¿no? Y todo tiene que ir enfocado a la felicidad. Pero claro, ¿cómo le explicas a alguien que no tiene trabajo, que le van a desahuciar, que la técnica que le vas a dar es para que sea feliz?
bueno, las técnicas que les vas a dar es para que dentro de estas situaciones, que evidentemente felicidad no nos van a producir ninguna, podamos sobrevivir lo más asertivamente que podamos y lo más confiados en nuestro poder interior de superar el problema y de afrontar el conflicto, ¿no? Que nos podamos convertir en resilientes. Pero para hacer eso, que es el segundo módulo, primero tengo que entender el de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo gestiono estas emociones? Vale, vamos a aprender a gestionarlas, ¿no? Y una de las maneras sería, por ejemplo, la asertividad. Y ya las personas resilientes son las que, desde luego, son supervivientes emocionales a cualquier situación que la vida les ofrezca o les ponga por delante, ¿no? Entonces, en lugar de preguntarnos por qué, vamos a empezar a preguntarnos el para qué, ¿no? ¿Para qué me es útil esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué estoy aprendiendo a través de esto? ¿Y cómo puedo poner límites? ¿Cómo decir que no? Ahora estamos en unas situaciones de trabajo donde parece que el miedo sea lo que funciona, ¿no? Si no haces lo que yo digo, tengo 50 esperando. Si no te dejas maltratar y faltarte al respeto, hay otra gente que está en tu lugar. No, podemos asertivamente gestionar y poner límites sin que entremos en un contronazo, sin que entremos en una situación de agresividad, pero necesito saber que puedo poner límites, esté con el tipo de jefe que esté con el tipo de sujeto tóxico que esté, ¿no? Entonces, la asertividad me va a servir para poder salir de los chantajes emocionales, para poder salir de las personas tóxicas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir desarrollando un poco los temas a lo largo del curso, sobre todo para que tanto los que hagan todos los módulos tengan un bagaje muy muy completo, y para aquel que solo pueda hacer uno, que es el que a lo mejor en concreto le pueda interesar, salga también con las herramientas necesarias y básicas para saber poner límites, para saber salir de los comportamientos de los demás tóxicos, o incluso descubrir nuestras propias toxicidades, que a veces es muy fácil, ¿no?, ver la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio nos cuesta lo nuestro, ¿no? Entonces, también la idea es que veamos en qué cosas nosotros podemos ser chantajistas y en qué cosas estamos sufriendo chantaje, ¿no?, para poder salir del papel de chantajista por el bien y la salud de los que nos rodean, incluso también por el nuestro, evidentemente, y por el otro lado saber poner límites para que yo no sufra de ese chantaje, no sufra de ese conflicto emocional que nos va mermando la vida, ¿no? Claro, porque bueno, aquí me han surgido varias preguntas. Una de ellas sería, por ejemplo, el caso que has expuesto de la persona que no tiene trabajo, que lo está pasando verdaderamente mal. Esta persona dirá, vale, genial, gestionar mis emociones, ¿no? Voy a ser más asertivo, o voy a ser un resiliente, pero realmente también puede pensar, vale, ¿y en qué o sea, esto me va a dar trabajo, me va a hacer que viva mejor? ¿En qué puede ayudar realmente a personas que están viviendo una situación desesperada? Y de entrada, cuando yo confío en mí, sé que tengo herramientas para gestionar mis emociones, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, yo puedo controlar mi miedo. Y cuando controlo mi miedo, le estoy dando al otro una sensación de seguridad. Cuando transmito sensación de seguridad, dependiendo de cómo es mi interlocutor, puede ser que si yo voy con miedo y transmito ese miedo, piense que no soy de fiar, pueda pensar que mis dudas, mis lagunas son porque soy un mentiroso, o mis respuestas un poco abruptas y agresivas porque estoy asustado y realmente necesito ganarme la vida, lo pueda ver como que soy un follonero y que va a entrar en su empresa alguien conflictivo. Y si voy mucho de pobre de mí, que sería uno de los papeles de chantajista, evidentemente, ¿cómo entro a un pobre de mí si después no sé si me va a ser suficientemente válido y entonces luego le tengo que despedir? O sea, si yo como entrevistador y que estoy contratando a alguien
soy también una persona insegura, un pobre de mí me va a dar pánico, porque sé que no voy a saberlo gestionar, porque sé que no voy a poderlo echar, porque sé que no voy a tener valor para hacerlo. Y entonces, ¿qué haré? Ir suprimiendo todos aquellos que me transmitan en la entrevista la sensación de que pueden ser un problema o un conflicto. No todo el mundo cuando hace entrevistas tiene las ideas claras, no todo el mundo cuando está haciendo selección de personal tiene seguridad personal y confianza en sí mismo. Tiene un puesto que le da una imagen, que le da una autoridad, pero no quiere decir que él sea un sujeto seguro. Por lo tanto, cuanto más inseguro sea el que me entrevista, cuanto más seguro esté yo, sin agresividad, que eso es importante, aquí va la asertividad, sin agresividad, más fácil es que yo pueda conseguir ese trabajo. Si yo voy a pedir un préstamo al banco o voy a intentar hablar para negociar que cambien mis características de hipoteca, si voy desde un lugar de miedo absoluto o de inseguridad absoluta o de pérdida de poder absoluta, el señor que tengo delante va a hacer conmigo lo que le dé la gana. Y como sea alguien que está resabido y dolido y con conflictos por tener que decir que no, si yo no voy con seguridad, no voy haciendo propuestas, no voy con una actitud negociadora, se me van a comer con patatas. Por lo tanto, ya el primer módulo y el segundo ya nos está dando herramientas para trabajar con personas tóxicas a mi alrededor, me está dando herramientas a la hora de afrontar una entrevista, me está dando herramientas a la hora de gestionar las carencias en casa, ¿no? A veces tenemos, sobre todo hay unas edades que son las más difíciles cuando tenemos en casa carencias económicas, y es esa edad entre los 12 a los 16 en la que ellos necesitan pertenecer al grupo, necesitan tener cosas que tiene el grupo para no quedar fuera, y nosotros tenemos que decirles que no. Entonces, si emocionalmente yo he encontrado mi centro de control y tengo capacidad asertiva, voy a poder negociar con ese niño para que pueda aceptar una situación que no le es agradable, pero que a mí tampoco. Y podemos llegar a negociaciones que le lleven a lo mejor a aceptar que eso que tanto desea, pues lo vamos a buscar a un ropero donde la gente deja prendas donadas, o lo vamos a buscar a un sitio donde han dejado juguetes y aceptará que no sea de primera mano. Evidentemente nosotros tenemos la capacidad de saber un poco movernos y buscarnos la vida, pero si me siento seguro, voy a hacerlo, se me van a ocurrir ideas, no voy a estar tan desbordado por el problema que no sé afrontar el problema, que yo formo entonces parte del propio problema. Entonces esa es la idea con estos cursos, ¿no? Tener esa capacidad de tener, a veces a mí me hace gracia en algunas películas americanas que siempre tienen ese trasfondo un poco religioso, ¿no? Que le piden a Dios, ¿no? Una mente para poder soportar aquello que les dé, y la capacidad para poder gestionar lo que pueden solucionar de lo que no pueden solucionar, ¿no? O sea, pues en el fondo esta es la propuesta del curso. Lo que pasa que en distintas fases, en distintas etapas, porque hay distintos módulos en nuestra vida que son los que tengo que aprender a gestionar para poder realmente vivir la vida desde un lugar donde yo me sienta capaz de poder afrontar la situación que venga a mi vida, independientemente de si es una super situación. Hay gente que el éxito les destroza, hay gente que la lotería les destroza la vida, o sea, no han sabido gestionar la prosperidad y lo bueno. Entonces es un poco de decir, bueno, no es un tema de gestionar lo malo, porque no, es que a veces lo que hemos de aprender es simplemente a gestionar y tener una mente que frente a lo que vaya viniendo se sienta en confianza de que voy a poder poner lo mejor de mí y de que la solución que yo dé va a ser la mejor posible. ¿Que otro dará otra solución? Seguramente, porque viene de otras educaciones, viene de otros entornos familiares, viene de otros clanes, aunque pertenezcamos a la misma sociedad. Pero culturalmente hay matices de una familia a la otra. Entonces, bueno, pues que yo pueda saber que la opción que yo voy a dar es la válida y que no pasa nada. Que hay otro que la tiene mejor, pues que no importa. La única que yo tengo es esa y por lo tanto
voy a aprender a utilizar esa y a no sentirme en complejo, ni en inferioridad, ni en conflicto con los demás. Esa es la idea, es realmente el decir, bueno, la vida es vida, hay momentos geniales, momentos inolvidables, que esos tenemos que aprender a coleccionarlos como coleccionábamos antes los cromos cuando éramos pequeños, ¿vale? O las canicas. Luego hay momentos que para cada uno de nosotros pueden haber sido malos o que hubieras preferido no vivirlos, pero cuando aprendes y cuando vas madurando te das cuenta de que eres quien eres como resultado de lo que has aprendido. Y de lo que has aprendido es el resumen de los momentos mejores, de los momentos no tan buenos y de los momentos aburridos. Que esto es otra de las cosas. Hay gente que le tiene miedo al aburrimiento. Es como tener que estar siempre haciendo algo y si no puedo hacer cosas es como que, bueno, mi vida se colapsa y me coge un patatús. Entonces, no, la vida tiene momentos de todo tipo y tenemos que aprender a tener las herramientas para ser emocionalmente inteligentes, para adaptarnos a estas situaciones, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea, ¿no? Amar también al niño pequeño, ¿no? que nosotros hemos tenido. Muchos complejos de adulto, muchas inseguridades de adulto vienen porque el niño pequeño a partir de una edad determinada deja de verse con sus propios ojos y de ser exquisitamente maravilloso, ciertamente egocéntrico, pero exquisitamente maravilloso, y que se siente aceptado y amado incondicionalmente, para entonces empezar a mirarse a través de los ojos de aquellos que le dicen que es defectuoso, que esperan de él cosas diferentes a las que él realmente es. Y hasta que no podamos abrazar a ese niño pequeño y decirle que el que era defectuoso era el adulto, que esperaba de él cosas que nunca había tenido que esperar y que si se hubiera fijado en su belleza y en todos sus dones y en sus cualidades, a lo mejor hubiera sido incluso mejor que el niño que el adulto esperaba, ¿no? Cuando podemos decirnos esto, ocurre algo que es muy curioso y es que dejamos de sentirnos solos. La soledad interna, esa sensación de estar solo dentro del clan, solo dentro del grupo, es algo que mata a mucha gente, que realmente la hace enfermar con trastornos obsesivos compulsivos, que la hace enfermar con una crisis de pánico, que la hace enfermar con depresiones. Y cuando un día de pronto descubres que nunca has estado solo, porque estar unido a la naturaleza, estar unido a las personas que nos rodean, o sea, es la única ausencia de soledad que existe, y que tú eres tu gran amante, tu gran amigo, tu gran compañero, tu gran fuente de felicidad. Otro nunca te va a poder dar lo que tú no te sabes dar. O sea, podríamos decir que es también el dejar de esperar que el otro te nos apruebe, dé la felicidad, te acepte. nos llene, Esto se consigue también gestionando las emociones, claro. ¿Podríamos resumir esto en la autoestima? Mira, hay una diferencia entre la autoestima y lo que la gente se piensa que es autoestima. Bien. La autoestima es el resultado de todo nuestro proceso evolutivo, de los 0 a los 20 años. Nuestra personalidad se forja en ese espacio de tiempo y va pasando por distintas etapas. La primera etapa importante para que podamos tener una alta autoestima es de los 8 a los 12 años. En esa etapa el niño realmente empieza a importarle la sociedad, empieza a importarle lo que piensan de él, y es una edad en la que el colegio le llamarán el gordo, o le llamarán el brackets, o le llamarán el sordo, o le llamarán lo que sea, ¿vale? En casa normalmente, esto es muy educacional de nuestra civilización, de nuestra cultura, y es el que damos por sentado que el niño ya sabe lo que está bien en él y lo que hace bien, y en cambio nos centramos y nos focalizamos en criticarle
todo aquello que está haciendo mal y a veces incluso sin darle soluciones. Es un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? Que lo hablamos a veces en talleres con los padres, ¿no? Que tú le dices al niño, quiero que ordenes tu habitación. El niño se pasa 3 horas y media, saca bolsas de basura y de pronto nos dice, ¡chachán! La habitación ordenada. Y a la madre se le desencaja la cara. ¡Esto ordenado! Y le pega un broncazo al niño tremendo y el niño no entiende nada. El niño ha ordenado en función de su criterio de orden, no en función del criterio de orden de la mamá. Si yo quiero que mi hijo ordene en función de mi criterio, tengo que pasarme como unas 15 veces explicándole cuál es el criterio de orden para que yo vea su habitación ordenada. No es ordena y damos por sentado que él ya sabe como yo quiero que él ordene, sino es, mira, cariño, vamos a ordenar los libros y entonces yo los coloco de una manera determinada. Él está conmigo y aprende, ¿vale? Por lo que se llama enseñanza de acompañamiento, enseñanza de ejemplo. Entonces el niño coloca ese ladrillo mental y sabe que los libros yo los ordeno de esta manera. Por lo tanto, cuando esto lo hayamos hecho un número determinado de veces, a él le habrá quedado integrado en su interior. La próxima vez que yo diga ordena los libros, yo entraré y me sentiré satisfecha del niño. Los ha ordenado como yo creo que es orden. Que después puede entrar mi esposo y decidir que, ¿cómo que esto está ordenado? Si tendría que ir por colores, ¿vale? Sí. Porque cada Imponemos uno... nuestros criterios. Sí, siempre. entonces claro, el niño ordenado, pero ordenado desde su criterio. Nuestra cara se desencaja, el niño no entiende nada, pero además no se lo explicamos. Esto es de entre los 8 y los 12. Él irá forjando su autoimagen a través de esto. De los 12 a los 16, 17, es la etapa de la rebeldía, es una etapa muy importante en la que vamos a aprender a negociar con el mundo adulto cuando seamos adultos. Si los padres nos aplastan, porque son imponedores, muy dictatoriales, solo tenemos 2 opciones, ser sumisos o ser rebeldes sin causa. De adulto, un sumiso tragará con todo, es el empleado perfecto hoy en día, ¿vale? El pobre enfermará, pero es el empleado perfecto. O sea, y el rebelde sin causa es que no va a durar ni 15 días, porque además cualquier orden que alguien le dé se le cruzará. Si le enseñamos a negociar, le enseñamos a ser un negociador y sabe que unas veces gana, unas veces pierde, que las cosas cuestan un esfuerzo o cuestan un intercambio. Le adaptamos bastante bien, ¿vale? Entonces, una autoestima, una autoimagen positiva con una capacidad de negociación positiva, pues ya tener como resultado de entre los 17, los 18 a los 20, si sus experiencias de vida grupales no ha habido ningún trauma, voy a tener una persona a los 20 con una alta autoestima. Si su autoimagen es cutre, su época de rebeldía ha sido horribilis y además el resultado es nefasto, o sea, alguien desadaptado, ¿vale? ¿Qué autoestima quiero que tenga? Y es más habitual educar a los niños de la primera manera que decías. Sí. Por lo tanto, la mayoría de personas probablemente tengamos una autoestima baja y entonces funcionamos por complejos de superioridad o por complejos de inferioridad. Entonces, claro, la autoestima alta, es que no, perdona, tiene un complejo de superioridad. Eso te iba a decir, una autoestima alta puede ser realmente un complejo, no una autoestima. Evidentemente, entonces verás que hay personas que tienen áreas en las que han generado estos 3 procesos como muy, muy bien asentados y entonces en el área del estudio se transformará luego en el área del trabajo seguramente, que esa persona tendrá una autoestima bien ubicada, pero luego en el mundo de las relaciones, en el mundo de las amistades, será alguien que tendrá conflictos, que tendrá problemas porque ahí tendrá una baja autoestima. ¿Por qué? Porque el conjunto de la persona ha tenido algunas zonas en las que ha encontrado ese profesor maravilloso o esos compañeros estupendos. En esa área uno de los 2 progenitores le ha sabido acompañar correctamente y ha podido asentar ahí una imagen positiva de él. Y esa imagen positiva se transforma después en la última etapa en seguridad personal y por lo tanto en una alta autoestima en esa área. Luego en las otras pues hace lo que puede. Una autoestima
buena, ¿Mm? ¿te garantiza una correcta gestión emocional o no está relacionada? Si hablamos de una autoestima alta, porque no hay ningún animal, es alta o baja, psicológicamente se denomina así, una autoestima alta quiere decir que tienes una mente que sabe que no tienes soluciones para todo, ni necesitas tenerlo todo controlado, sino que confías tan plenamente en ti, de que sabes que venga lo que venga, tú lo irás asimilando y lo irás gestionando. Que sabes que habrán cosas que las gestionarás muy bien y que habrán otras que... pero bueno, te apañas y sales, y si no, no tienes ningún problema, porque tienes una autoestima alta, en pedir ayuda a alguien que sepa de aquello. Y como tienes una alta autoestima, no te da vergüenza que aquella persona te diga, ¿y no sabes de esto? Pues no, por eso te pregunto, por eso te consulto, porque considero que tú sabes. Entonces, al que te has preguntado, evidentemente, te ayudará y te gestionará. Pero no ha habido ese miedo a preguntar, ese miedo a buscar una solución que yo no sé encontrar en estos momentos. Y eso nos lo regalará esa autoestima alta, pero vuelvo a repetir, es ese resultado de haber asentado unos pilares en el sujeto muy fuertes, muy bien colocados. Pero si estos pilares no están bien colocados, pues tengo que podemos trabajarlo igualmente, conseguir tener una alta autoestima. Voy a transformarlos, es lo que hablábamos, claro. Vamos a hacer un proceso de transformación personal, porque además, a ver, no todo siempre es nefasto en la educación que recibimos, pobres de nuestros padres, al fin y al cabo todos somos víctimas de otras víctimas, y además hay un instinto en la propia especie que es la de la superación. Por lo tanto, ya nuestros padres, aunque pobre gente en algunas cosas ha fallado, ya lo han hecho bien en otras muchas, o sea, y vamos poco a poco evolucionando. Por lo tanto, claro que sí, pues si cojo aquellas cosas que no están bien sustentadas, que no tienen unos fundamentos consistentes y sólidos, puedo transformarlos. Ahora soy un adulto, puedo ejercer de papá mío, de mamá mía, y colocar aquello que en su momento no sé aspecto correctamente. Lo que dices de querer y trabajar al niño interior. Evidentemente, pasa por ahí. Y reconocer, ¿no?, ese tipo de familia que hemos tenido, los roles que cada uno de nosotros hemos jugado dentro de ellos. Hay niños que la gente los etiqueta de oveja negra, ¿no?, en la familia, y es el que nos da problemas. Desde la psicología sistémica siempre hablamos de que son los grandes generosos, ¿no? Cuando un niño se convierte en el chivo expiatorio de una familia es porque está salvando a la pareja de la familia. Los problemas que él crea hace que ellos dos no tengan que afrontar los suyos propios, y a través de hablar del niño y del conflicto que el niño está generando me permite no tener que afrontar aquello que no va bien en nuestra relación, ¿no? Entonces, muchas veces el niño está funcionando con un amor y con una generosidad que los padres no está sabiendo ver. En cambio, cuando salimos de eso y entramos en el niño interior y entendemos el sistema familiar, nos podemos dar cuenta realmente de que, bueno, sentirnos muy orgullosos porque lo hicimos muy bien haciéndolo tan mal. Ya subimos la autoestima. Y muchas veces nos podemos dar cuenta, ¿no?, de cómo ayudar a nuestros propios padres o a nuestro propio entorno familiar para que no se reproduzcan errores sistémicos familiares de unas generaciones a otras, ¿no? Entonces, a veces, bueno, tiene que haber algo que funcione muy, muy mal, que tropecemos siempre en aquello, que nos produzca el suficiente dolor como para que de pronto paremos. En esto sí que necesitamos un poco de ayuda, porque damos por sentado que los entornos familiares son universales, que nuestra familia es igual a todas las familias. Por eso no sabemos diferenciar los abusos, no sabemos diferenciar según qué chantajes emocionales, no sabemos diferenciar qué situaciones que realmente deberían ser denunciables lo sean, porque damos por sentado que todos los padres pegan, damos por sentado que es normal que hayan abusos dentro del hogar, damos por sentado que eso ocurre en todas las familias hasta que no somos lo suficientemente mayorcitos como para podernos dar cuenta de que aquello no es normal.
realmente nosotros lo hemos vivido con normalidad y eso se ha quedado integrado. Por lo tanto, cuando yo conozco a un maltratador, muchas veces me es difícil salir de ese rol porque ya estoy tan acostumbrada a vivirlo y a culpabilizarme que realmente es que no soy ni siquiera consciente de que soy una persona maltratada, un hombre o una mujer, porque el maltrato, por desgracia hablamos más del maltrato masculino hacia el femenino y porque hay toda una serie de asesinatos, una serie de cosas que por fin la sociedad está dando pie a que se destapen, porque violaciones en los Sanfermines han habido siempre. La diferencia es que por fin hay como una especie de transformación cultural que está dando un ámbito, un entorno para que esas personas puedan denunciar, para que esas personas puedan decir eso está ocurriendo y esto está mal, ¿vale? Entonces, hasta que esa transformación ocurre, hay cosas que no se van a destapar y que las estamos dando por normalizadas. Entonces, cuando se normalicen, espero que los malos tratos del género masculino hacia el género femenino se normalicen, o sea, quiero decir, que ya no se acepten, que se eduque de manera diferente, entonces supongo que empezarán a aflorar los hombres que son maltratados y empezarán a atreverse a hablar de ello, porque yo en la consulta, sinceramente, tengo un porcentaje muy equilibrado en los divorcios de malos tratos tanto de un género hacia el otro. La diferencia está en que el hombre todavía siente mucha vergüenza de hablar de ello. Supongo que la misma que sentíamos las mujeres hace simplemente 5 años atrás, ¿eh? Entonces, bueno, yo pienso que si logramos que evolucione uno de los dos géneros, lograremos que luego el otro también pueda aflorar y por lo tanto vamos transformando la sociedad y llegaremos a ese índice de igualitario, ¿no?, que aspiramos cuando vemos culturas como la danesa y las mujeres están tremendamente empoderadas, pero es que son culturas igualitarias, pero igualitarias desde la escuela. Allí no se ríen de un muchacho porque quiera ser bailarín de ballet. Aquí todavía hay que luchar contra una serie de estereotipos, ¿no? Entonces allí ya no, es normal. No hay ni un solo paleta, y ya sé que estigmatizo ahora a los pobres paletas, pero no hay ni un solo paleta que cuando te pase una chica danesa con shorts en pleno verano y una camiseta de tirantes levante la cabeza del martillo hidráulico y le diga o sea, pero es que la población le abroncaría a ese señor, o sea, no se lo consentirían. Entonces, claro, es que ni se le pasa por la cabeza que eso vaya a ser correcto. ¿A partir de qué edad se puede empezar a educar a un niño hacia su propia gestión emocional? Desde el momento cero. O sea, cuando tú acudes al bebé, cuando tú estás haciendo un buen vínculo parental, no me gusta llamarle maternal porque el vínculo tiene que ser parental, el vínculo tiene que ser con el padre, el vínculo tiene que ser con la madre, y si no, al menos con alguien que sustituya estos roles, que haga ese rol. Pues cuando el niño está bien vinculado, ya estás empezando a colocar los cimientos de una buena gestión emocional. Cuando el niño empieza a plantear preguntas, cuando el niño empieza a tener reacciones que pueden estar por el entorno en el que nos movemos mal vistas, allí es donde nosotros tenemos que empezar a saber diferenciar entre lo que el entorno está imponiendo a un niño que no tiene una edad para que se le imponga esto, o cuando realmente el niño está preparado. Ahora yo me encuentro preguntas a veces absurdas y que incluso me chocan, pero que también entiendo que son lógicas. En mi época, en la tuya también, o sea, hasta la gente que ahora tiene entre 31 o 32 años, habíamos vivido en clanes, nacían en nuestras familias sobrinos, primos, hermanos, o sea, veíamos cómo se cambiaba un niño, veíamos cuando a un niño se le quitaban los pañales, pues más o menos tenías una idea de cómo se gestionaba un niño. Te podría caer más simpático, más antipático, pero tenías una idea. Ahora me encuentro con personas entre los 26 y los 30 que me preguntan, ¿tengo ya que sacarle a los 9 meses el pañal? Y yo alucino, ¿cómo que a los 9 meses? Sí,
cognitivamente no va a estar maduro hasta los 2 años para poder centrar su atención selectiva en que siente una sensación de pipí en la vejiga. O sea, ¿cómo que a los 9 meses le vas a quitar? Sí, porque me ha dicho una madre de la guardería que su hijo a los 9 meses ya le quitaron el pañal y que hay que quitarles el pañal a los 9 meses. No, o sea, a ver, hay una escala de madurez psicológica y biológica que no la podemos forzar. Pero esa mamá que le está diciendo a las otras mamás que a su hijo le sacaron el pañal a los 9 meses, que bueno, yo aquí tengo mis, bueno, más y mis menos. O sea, si los niños no están maduros hasta a partir de los 2 años. O sea, ¿qué me estás diciendo? Y hasta los 5, 6 seguramente dormirá con pañal, durante el día no lo llevará, pero por la noche dormirá con él. Entonces, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, un par de mamás de esa guardería me vinieron como muy angustiadas. Mi niño tiene problemas porque tiene 19 meses y va con el pañal. Y yo dije, no, perdona, tu niño es normalísimo. O sea, el que tu niño hasta los 26, 27, 28 meses no va a estar preparado ni maduro para poder entender lo que es hacer pipí en el orinal, y que si tiene hermanitos a lo mejor empieza antes por imitación, sí, que al menos a jugar con el orinal seguro, aunque termine de sombrero, que seguro que sí, pero antes de esa edad no. Entonces pues sí, esas mamás ya estaban acomplejadas porque ya este verano tenían que presionar a sus bebés de 18, 19 meses, de 16 para quitarles el pañal. Esto es realmente el problema es para el bebé. Uy, que ya de entrada, ya de entrada te están comparando con otro bebé. Y yo ya no soy una mamá tan guay porque mi bebé todavía va con pañal. ¿Vale? Ese es el problema. Entonces, ahí yo empiezo a exigirle al niño cosas que no me va a poder dar, que no está preparado para darme, pero que se pueden convertir realmente en una lucha. Y que además le voy a hacer daño al niño, porque si empiezo antes de tiempo con el orinal, voy a generarle una fobia al orinal, voy a generarle un rechazo al orinal, porque para él aquello es un fracaso, para aquello es una obligación para la que aún no está preparado. Y aparte creo que nos hemos pasado la vida comparando unos niños con otros. Y cada uno tiene su ritmo. Hay unos que leerán antes, otros que escribirán antes, unos que harán unas piruetas y unas volteretas en unos momentos determinados, pero que nuestro hijo tardará más en hacerlos, unos que caminan antes y otros que hablan antes. O sea, unos que aprenden a comer muy rápido y otros que les va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que ir desarrollándose. Lo que tenemos es que cumplir son unos parámetros de tal edad a tal edad. El niño tiene que haber conseguido más o menos unos procesos evolutivos para que sepamos que el niño no tiene un problema. ¿Vale? Y un problema que me refiero a nivel biológico, no a nivel psicológico. O sea que otras cosas es que en ese proceso evolutivo nosotros le creemos conflictos psicológicos al niño porque no nos han enseñado esos procesos y la lógica de esos procesos, por ejemplo, en las escuelas. Una cosa que has dicho al principio del todo, has hecho una diferencia entre el crecimiento personal y la transformación personal. Sí. Me gustaría que nos aclararas un poquito esta diferencia. Crecer personal, hacer un crecimiento personal es trabajar una área de mi vida, normalmente en la que yo me siento acomplejado, ¿vale? Pero una vez yo haya superado el hablar en público o haya superado mi complejo o mi miedo a los exámenes, o yo haya superado el que físicamente no me siento lo suficientemente bonita dentro de los cánones que se supone que nuestra sociedad de hoy en día quiere, yo a partir de ahí pues sigo a lo mejor leyendo libros de crecimiento personal o a lo mejor ya no hago más nada. La transformación personal es cuando me doy cuenta, haciendo un crecimiento personal, que tengo que ir más allá. Que si realmente yo quiero que mi entorno esté en armonía, yo deseo que mis hijos no pasen por los mismos conflictos que tengo yo, aunque no los tenga todavía, si yo quiero que nuestra sociedad sea un poco mejor, en lugar de quejarme, lo que tengo que hacer es seguir transformándome personalmente hasta que llegue
a esa seguridad, a esa autoestima, a ese equilibrio personal en el que confíe plenamente en la vida. Cuando yo confío plenamente en la vida, no me siento solo, me siento capaz, me siento con autoestima alta, sé que todo pasa, que nada es permanente ni se quedará ahí para siempre, y dejo de tener expectativas que me lleven a la frustración, para empezar a tener metas que me lleven a la realización. Que hay ese concepto, pienso que a veces se nos escapa y es muy importante, ¿no? Tengo metas, pero metas de ser más alto, de ser joven eternamente, de acumular mucho dinero, de iluminarme, ¿vale? Sí, porque también en el lado de la espiritualidad también hay frustración, ¿vale? Quiero iluminarme, o quiero dejar de tener ego. Entonces, yo puedo trabajar eso, pero si yo no me voy transformando paso a paso y lo voy haciendo desde la confianza y desde ponerme unas expectativas a corto plazo o a medio, sino que yo entiendo que la vida es evolución y que lo que importa es lo que yo disfruto del camino hasta que llegue a ese objetivo, el iluminarme o no iluminarme hoy me va a ser igual, o iluminarme o no iluminarme mañana no me va a importar, no me va a generar tensión. El ser más alta en un plis-plas, bueno, de entrada ser más alto es difícil, pero bueno, hacer estiramientos, ¿vale? Pero me refiero de que mucha gente, ¿no? Las dietas express. No, si yo como mal, si tengo unos hábitos de vida erróneos, si no entiendo cómo funciona mi genética o cómo están mis órganos, ya me puedes prometer lo que quieras. Y si además los resultados los quiero para ya hoy, el día que mi cuerpo hace un poco de retención de progesterona y acumulo 1,5 litros de agua, ya tiro por la borda la dieta. Y entonces aquel día vuelvo a comer todo lo mal que comía o más, porque aquello no ha funcionado. No, o sea, tengo que entender que la vida es transformación, ir cambiando hábitos, ir cambiando pautas de pensamiento, ir cambiando creencias para transformar la vida que tengo en algo que a mí me dé equilibrio y me dé bienestar. Y para terminar, la consecuencia de todo esto es que realmente cambia nuestra vida, pero ya no solo nosotros mismos, sino es que afectamos al entorno. O sea, si cuando yo vuelvo de trabajar soy consciente de que vengo estresada, de que eso me hace estar irritable y por lo tanto entro en la ira, yo lo que voy a hacer es, si me doy cuenta de que no se me ha pasado, me voy a dar una vuelta de 5 minutos, porque es igual si tardo 5 minutos más en llegar. Lo que importa es cómo entre, cómo ponga la llave en casa, ¿vale? Entonces, yo puedo hacer esos ejercicios que conozco de mindfulness, de respiración, es igual, los que me hayan transmitido, que a mí me sirva para cambiar ese estado de ánimo, porque entro en casa. Y los de dentro de casa se merecen lo mejor de mí, porque me están dando también lo mejor de ellos. Por lo tanto, si cuando yo pongo la llave en la puerta y entro diciendo, hola, buenas tardes, cariños, ya estoy en casa, ¿vale? Y voy dejando los paquetes de la compra encima de esto, pero me voy para el cuarto para cambiarme de ropa y los niños van viniendo y me van saludando y les voy dando besos y ya vamos hablando, pero mi voz y mi estado de ánimo es de me importáis. Esos niños no van a tener que estar ahí, mamá, y me caso, y ay, que estoy poniendo no sé qué, que estoy haciendo. O sea, no, el niño no tiene que luchar para conseguir. Entonces, por lo tanto, tú llegas a casa y los niños sienten paz. Está mamá y podemos hablar de cosas. Y claro, que te acompañaron al cuarto de baño y a lo mejor te estarán duchando y estarán fuera hablando, pero cuando te conviertes en mamá, lo de hasta hacer popó a veces es en compañía, ¿vale? Pero si tú sabes controlar tu estado, o sabes en un momento dado ser muy sincera y dices, mira, hoy mamá no ha podido controlar su estado de ánimo, estoy muy nerviosa, por favor, ahora os quedáis en vuestro cuarto, yo me ducho, cuando salga yo voy a estar por vosotros. Y lo cumplís, ¿vale? Eso es básico.
Los niños entenderán que, mamá hoy está de mal genio, vamos a hacer eso. Y, ostras, ves actos de amor por parte de ellos. Hay comprensión. Sí, a veces el más mayor les dice a otros, venga, no aburrís a mamá. Y se los lleva a su cuarto y está jugando con ellos, pero no por miedo, sino para darte a ti ese espacio. Por eso digo actos de amor. Entonces, cuando tú sales y ves esto, y los ves ahí que te pegan en la vida caída, es que se te ha pasado. Y si se es sincero con ellos, hoy por favor estoy mal, no me encuentro bien y no quiero contestaros mal, también terminan entendiéndolo. Si esto se los dices cuando ya les has gritado, cuando ya se ha montado un drama en casa, no va a funcionar. Entonces, si yo me reconozco, si yo os conozco cómo me siento, mi entorno inevitablemente cambia. Si yo aprendo a ser asertivo, sé ponerle límites también a la pareja o decirle aquello que realmente a mí me produce dolor. Y entonces negociar con él si eso es cambiable o no. O sea, son esos pequeños detalles que de pronto la gente te dice, ¿qué misterio tiene esa pareja que llevan 23 años juntos y es que se les ve felices, todavía cogidos de la mano? ¿Vale? Digo 23 porque hoy en día parejas de más de 50 años cuesta. Hay algunas, pero cuesta. No es lo habitual. No es lo habitual. Y normalmente estos aprendizajes los solemos hacer que en la segunda, la tercera relación más importante, ¿vale? Transformamos una de nuestras relaciones, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y entonces dices, ¿cuál será su truco? ¿No? Su truco ha sido ese, conocerse emocionalmente y saber ser asertivo y saber explicarle al otro lo que no está funcionando, saber poner límites y decir que no a los chantajes emocionales. Evidentemente, ese es el arte, es la llave de una vida con calidad. Ya no hablo de si rica o no rica, ya no hablo de si millonaria o pobre, pero sí que es una vida con calidad. Muchísimas gracias, Helen. No hay de qué, cariño. Porque fíjate que algo que parece tan básico, tan sencillo, realmente nos puede cambiar, transformar. Absolutamente. Y me alegro mucho que hagas este curso porque sé que muchas personas también se van a transformar. Mira, la verdad es que ha sido como un poco respuesta a peticiones que me han ido haciendo y bueno, un poco el adaptarte también a esas necesidades de esas personas. Y que sinceramente yo disfruto muchísimo dando estos cursos, los vivo, los siento y me lo paso muy bien. Y el resultado de eso pues suele ser que las personas también se lo pasan bien, porque bueno, como era aquello que decíamos, contagias. Claro. Y realmente no consiste en hacer llorar a la gente ni hacerle daño, sino que se vaya dando cuenta, que sepa ponerle sentido del humor a las cosas, que deje de verlo como un drama. Yo mira, soy defectuoso en eso. No eres defectuoso en eso. Simplemente te enseñaron de esta manera y 2 más 2 ahí no hacen 4, hacen 6. Entonces vamos a colocarlo de otra manera para que no te haga hacer errores en tu vida que te hagan perder calidad de vida. Pues muchas gracias. Fantástico, muchas gracias a ti y vamos a transformarnos todos. Contigo. Espero que sí. Muchísimas gracias. Venga.